Bienvenidos, mentes inquietas y espíritus rebeldes, a este espacio sin espacio, donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estés escuchando en este momento. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Solo Quiero que Pienses, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Hoy vamos a continuar hablando de un tema que ya veníamos desde la semana pasada y que bueno, Eve, como siempre, haciendo producción al aire, nos dejó como que se abreboca para el siguiente episodio y vamos a seguir hablando sobre el suicidio, pero no sin antes hacer los saludos respectivos. Pues sí. Hola, hola, terrícolas, ¿en dónde estás? A ver, cálmate, yo a mi espacio, a mi tiempo, Ok, no me está bien, apresures. pues. Que yo a ti no te apresuro en tu presentación, por favor. Pues está muy bien. Viste, estamos catedráticas. Sí, no. Bueno, no, obviamente enlazando con el episodio que tuvimos el domingo pasado, donde estábamos hablando sobre un tema bastante importante y que estando en el marco del día de hacer la conciencia o del mes de hacer la conciencia sobre este mal emocional y mental que aqueja a tantas personas últimamente, pues el suicidio lo retomamos de nuevo hoy para hablar un poco o extendernos un poco en el tema. Como siempre lo hacemos nosotros. Exactamente. Desde la ciencia la y lo posición de la ciencia y desde la posición espiritual. Y con esto, pues, hola terrícolas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén sentados, que se estén tomando un café, un té, o lo que ustedes mejor prefieran, o lo que quieran que estén comiendo, viendo. Bueno, nos están viendo a nosotros. Bueno, no nos Todavía están viendo, no, nos están escuchando. Pronto nos van a empezar Pero bienvenidos nuevamente a este episodio secuela del anterior. Y bueno, nos encantaría que puedan escuchar el anterior y dejar sus preguntas y dejar sus inquietudes referente al tema, e incluso si han tenido alguna vivencia cercana con alguna persona importante para ustedes, bien sea un amigo, un primo, un hermano, un tío, un abuelo. O alguien cercano, porque por lo general... alguien cercano, por eso les doy todo este tipo de vínculos, que haya pasado por esta situación o que haya estado en una situación similar donde lo haya intentado, pero bueno, por buenísimas razones no logró llegar a esa finalidad. Y lamentable aquellos que sí llegaron, que también nos encantaría escucharte y que nos puedas contar un poquito de esa historia y cómo te hace sentir a ti desde este otro lado como espectador de esa situación. Pues señorita, sin mucho más que dilatar, desde la parte científica. Vamos a empezar como siempre, empezamos nosotros desde la ciencia. Y yo les quiero hablar cómo desde la psicología se ve el suicidio. Y el suicidio, palabras más, palabras menos, surge cuando la persona afectada siente que la vida ya es insoportable y que la muerte es la única vía de escape. Si la definimos técnicamente, es una muerte producida por uno mismo con la intención precisa de poner fin a la propia vida. Suena rudo, sí. La primera vez que tú lees esta definición suena bastante rudo, pero es eso. Es cuando una persona, dentro del sufrimiento tan grande que está sintiendo en ese momento, decide ponerle fin a su vida porque siente que es la única salida para parar todo ese sufrimiento. Si nos ponemos a hablar un poco de estadísticas, vamos a hablar un poco de estadísticas como para que tengamos un poquito de visión, de conciencia, de cuánto en el mundo afecta esto. En el mundo, cada 40 segundos, una persona decide terminar con su vida, que es un promedio de 3.000 personas al día. Son 16 personas por cada 100.000. Y casi 1.000.000 de personas al año deciden terminar con su vida y ponerle fin a ese sufrimiento. Hablando un poco de irnos un poco hacia el psicoanálisis, que a nosotros nos gusta un poco hablar sobre el psicoanálisis, por lo que une la psicología con la parte espiritual.
Hoy te quiero hablar de Freud. Y Freud nos dice que los seres humanos nacemos con dos pulsiones, una pulsión de vida y una pulsión de muerte. La pulsión de vida nos lleva a crecer, a amar, a desarrollarnos, a motivarnos para realizar distintas cosas según las capacidades que tengamos. Pero la pulsión de muerte, que realmente es la que prevalece en las personas que tienen esta conducta o que tienen el pensamiento de terminar con su vida, paraliza, desintegra, autodestruye y tiende a buscarte a volver a lo inanimado. Y este suicidio no es más que un autocastigo impuesto desde la parte del yo sobre la misma persona. Es un autocastigo. El terminar con mi vida, si quiero terminar con mi vida porque ya no quiero sufrir más, ese es un autocastigo que tú mismo te estás poniendo porque sientes que es lo único que va a funcionar para liberarte de todo este dolor que puedes estar teniendo en este momento. Y nosotros también lo llamamos cuando tenemos pacientes o cuando vemos personas que están transitando por esto, lo podemos manejar de dos formas. El comportamiento suicida, que es el que lo intenta, y el que realmente lo consume, o sea, llega al suicidio consumado, y la ideación suicida, que es cuando existe un pensamiento único o cuando son pensamientos repetidos de que sería mejor si yo no existiera, si yo no estuviera en este mundo, o cualquier otro tipo de frases relacionadas. Hay dentro factores de riesgo que a veces uno piensa, pero a ver, o sea, ¿vale la pena que por algo así se pueda llegar a cometer el suicidio? Sí. Y dentro de factores de riesgo tiene que ver mucho con problemas a nivel matrimonial, con problemas relacionados con la ley, con problemas económicos, con el fin de una relación amorosa, e incluso han habido casos de personas que luego de que su pareja, novio o novia, termina con esa persona, cae en una depresión tan grande que la única solución es quitarse la vida. Enfermedades crónicas e invalidantes, personas que le dicen, mira, tú vas a sufrir de esta enfermedad que te va a limitar en ciertas cosas, automáticamente el objetivo principal o dicen, yo prefiero morirme antes que sufrir o pasar por este camino. En los adultos mayores, por lo general, la soledad. En los adolescentes, por lo general, y mucho más ahorita, el tema del acoso escolar o bullying. Y las experiencias traumáticas en la infancia relacionadas con el abuso sexual o los conflictos entre los padres. También, desde la ciencia, existen trastornos mentales que, diagnosticados, pueden generar alguna conducta suicida, como es el caso de la esquizofrenia, que dentro de un delirio pueden llegar a atentar contra su vida, el trastorno bipolar, que puede surgir o al inicio o a la salida de un episodio depresivo, el abuso de drogas y alcohol, dependiendo de las drogas o el alcohol que se esté consumiendo en ese momento, o la combinación. Y el trastorno límite de la personalidad, que va desde una mala reacción al estrés o una intolerancia a la frustración, en las cuales las personas que tienen este tipo de trastorno genera esa necesidad de ¿y para qué sigo yo aquí? Prefiero no existir. Sí, realmente es una de las cosas por las cuales ellos deciden tomar este pensamiento y este sentimiento, porque realmente más allá del pensamiento es un sentimiento. Recuerda que yo siempre he hablado de que todas las acciones que nosotros hacemos comienzan desde aquí, que ya lo he dicho en varias ocasiones. Que primero, ¿podemos decir el desde aquí a los que nos están escuchando? Sí, desde el cocoro. Okay. Desde el corazón, desde el pecho. Desde el centro de nuestro ser, que es obviamente esto que decimos que es el corazón, pero no es exactamente el órgano del corazón el que siente esa emoción, solo que es lo que a través de la historia nos han contado y nos han dicho que es el órgano del corazón el que siente amor y siente todo lo demás, pero realmente no es el corazón es otro órgano más que sí está ligado con las emociones, igual que todos los demás órganos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Pero ¿y qué pasa con el suicidio desde la parte espiritual? Bueno, pueden haber varias vertientes. Dentro del proceso, una de las cosas que yo pues recomiendo, yo no hago este tipo de trabajo ni nada por el estilo porque no estoy todavía capacitada, en algún futuro lo estaré, sobre constelación,
pero sería muy importante o muy oportuno que una persona que esté pasando o teniendo estos tipos de sentimientos, no solamente que vaya con un psicólogo, que vaya con un psiquiatra y que esté bajo la medicación, sino que intente profundizar más. Es importante, disculpa que te interrumpa hacer este inciso, que en estos casos en particular, por mucho que yo les haya dicho a ustedes en anteriores oportunidades que yo soy pro no medicar, aquí sí. Aquí sí hay una medicación indicada, aquí sí hay un trabajo en conjunto de psiquiatra con psicólogo, e incluso de hospitalización, como pudieron escuchar en el episodio pasado con la historia de Gendry. Pudieron notar que él tenía su medicación, tenía su atención psiquiátrica y tenía su atención psicológica, y dentro de su hospitalización él pudo salir de ese episodio de su vida. Retomando el aspecto de lo que decía, hacer constelación, ¿vale? El hecho de que haga constelación tendría que estudiar en su árbol genealógico, más que todo dependiendo de la figura del lado que viene. A ver, explico un poco. Por ejemplo, si es una chica la que está teniendo este proceso, esta sintomatología, habría que estudiar desde la parte de la constelación familiar qué ha sucedido dentro de su línea genealógica y ese linaje femenino. Probablemente hay algún caso dentro de la familia que arrastra a alguna persona que haya realizado este tipo de actos, que haya terminado con su vida y que aparte de eso no se haya reconocido a esa figura dentro de la familia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que cuando esto sucedía en los tiempos de antes, esta familia era como no mencionada, como de cierta manera borrada de lo que era la familia. Sí, era como un tabú, se generaba como un secreto. Sí que estaba, no, a ver, vamos a poner Martina, por poner un nombre. Y puede que escuches ese nombre a lo largo de tu vida aproximadamente 4 o 5 veces, pero no se habla más de Martina. Exactamente como pasaba en la película esta de Disney, con el tío. No se habla de Bruno. Exactamente. En este caso, Bruno era dentro del linaje familiar ese que estaba execrado, que no se habla de él. Se podía nombrar, pero no se habla. ¿Quién es Bruno? Bruno no existe, nada, no hay información. Bruno es alguien. Exactamente. En la vida. Fue alguien, listo, punto y ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla sobre una persona que tiene presente la depresión, ¿por qué? Porque una persona que ya pasa a una ideación suicida y que pasa al suicidio, previamente ha tenido la depresión. O sea, la depresión ya es el primer... Claro, el primer paso es la depresión. Exactamente. Entonces, eso estamos... Antes de la depresión también hay otro paso. ¿Cuál es ese? El momento de inflexión. Sí. El momento de inflexión en el cual me genera toda esa sintomatología para poder generar la depresión. Exactamente, no necesariamente la ansiedad, no necesariamente la ansiedad, o sea, de allí se deriva la depresión y luego de la depresión viene, obviamente, toda esta parte de ya no quiero continuar, quiero acabar. Claro, pero si nos adentramos en el tema de la depresión, también hay momentos en los cuales se puede presentar una depresión sonriente. Es que esta depresión que tú no te das cuenta que la tienes, o que la persona la tiene, porque siempre está muy... A la vista de todos se ve muy bien, sí, pero no la muestra. Sí, pero no estoy tocando el hecho de cómo la muestre. Estoy tocando el hecho de los pasos que llega, claro. Vamos a decir así, por todas las alcabalas. Sí, por donde tiene que pasar. Para que llegue a la última fase que viene siendo precisamente el tener ideas suicidas y llevar a cabo esas ideas. Sí. ¿Vale? Previamente, antes de tener esto, esta persona está pasando primero por todas estas alcabalas. Claro, porque ahí donde genera el sufrimiento, exactamente, que donde empiezan a evaluar la situación de, ya va, pero si yo estoy sufriendo, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué comienza primero con la ansiedad? Te lo explico. Comienza primero con la ansiedad, ¿por qué? Porque comienza el hecho de querer alcanzar todas las expectativas que le están poniendo, a nivel personal interno y a nivel externo, ¿vale? Entonces, está queriendo llenar unas expectativas que no las está llenando. Entonces, eso le va a generar un estado emocional alterado, una ansiedad. Esa ansiedad, al ver que pasa un tiempo y que no logra llenar esas expectativas que pueden ser completamente irreales, pero que así las está percibiendo esa persona porque ya tiene ese estado emocional alterado, va a pasar a esa depresión, ¿ves? ¿Por qué? Porque viene el pico.
hacia abajo, Sí. a meterte en el hueco. Y de esa depresión va a pasar a esa ideación. Okay. Entonces, por eso son esas alcabalas que tiene. ¿Qué pasa? Tanto en un hombre como en una mujer, tanto en una niña como en un niño, obviamente que hay cosas, factores externos que también ayudan a que pases más próximos por esas alcabalas. Uh-huh. ¿Cuándo probablemente también se pueden manifestar? Por ejemplo, si estudiamos el caso de una chica, vamos a ponerlo en este punto, y por problemas matrimoniales, Uh-huh. ya habían, vamos a decir, 4 hermanos y la chica era la quinta, pero estaban pasando por problemas matrimoniales, el matrimonio se iba a separar, ya no iban a continuar, ya hubieron muchos abusos, hubieron muchos problemas, pues ya era algo como que no podía continuar. Este matrimonio decide separarse, pero luego pues por alguna cuestión vuelven a intentarlo, la persona sin darse cuenta queda embarazada de nuevo. Uh-huh. Y se vuelven a alejar, pero cuando están en la transición de quererse alejar otra vez, se da cuenta de que está embarazada y tiene que regresar nuevamente a ese núcleo. Uh-huh. Allí parte de forma inconsciente. Uh-huh. ¿Qué crees tú que se está gestando? Aparte del niño, de la niña. Se está generando un sufrimiento, se está generando una obligación. No quiero a este niño, no quiero a esta Un rechazo. niña. Exactamente, ya comienza la herida. Okay. La herida de rechazo. Okay. La herida de no lo merezco. Okay. Yo no merezco estar embarazada. Uh-huh. Yo no merezco estar pasando por esto. Esto Uh-huh. es de forma inconsciente. Uh-huh. Detrás de la realidad de esa mujer que ella no está siendo consciente de esto que está pensando. Pero Uh-huh. todas estas emociones, estas sensaciones, las está transfiriendo al feto. Esta niña va a percibir, desde que está en su vientre, va a percibir el rechazo. Ahora, imagina que este embarazo no se da de buena forma completamente y que de paso la niña nace siendo, de cierta manera, prematura. Más rechazo todavía. Exactamente. Esa niña va a tener Uh-huh. una probabilidad altísima de caer en depresión. Okay. ¿Por qué? Porque ella tiene marcada el no merecimiento. Okay. Esa niña considera que no merece vivir. Okay. Eso está metido dentro de su parte inconsciente. Ella no está siendo consciente, pero va a sentir esa emoción, la va a acompañar todo el tiempo. Okay. ¿Por qué? Porque es algo que ya está dentro de su ser, dentro de su sistema, ya está inoculado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque fue formándose en la matriz de su madre con ese sentimiento contradictorio que sentía la madre. Entonces, yo estoy creciendo ¿Por qué? acá, Porque la pero madre, ¿será que sí? ¿Será la que madre no? lo más probablemente es que ni lo va a aceptar a priori, ni tampoco se ha dado cuenta de esto. Esto se ha dado cuenta si tú te pones con ella y obviamente comienzas a hacer el trabajo de sombra, el trabajo de sumergirla y de llevarla a esos momentos, es cuando le vas a comenzar a hacer luz y vas a arrojarle luz del proceso que estaba pasando ella justo en ese momento. Entonces es cuando van a comenzar a hacer, ¿ves? Que ahí está el punto. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante hacer ese trabajo en la parte espiritual. Okay. ¿Qué pasa? Este ser va a crecer con ese no merecimiento a la vida, no merezco vivir. Uh-huh. Y aparte de eso, voy con una herida de rechazo que está completamente solapada porque no la entiendo. ¿Por qué? Porque cuando yo nací me dieron todo el afecto y el cariño del mundo. Porque tuve a mi mamá que siempre me dio amor, pero es que hubo en primeras instancias eso. Claro, Ahora, dentro de la parte genética, porque claro. La primera información Claro. directa Entonces, ahora vamos a agregarle a esa niña Uh-huh. que también hubo problemas de relación con su padre. Su padre, de cierta manera, de forma inconsciente, sí que tendía a hacer ciertos rechazos hacia esa niña. ¿Por qué? Porque durante el proceso y el periodo, el padre llegó a dudar incluso de que la niña pudiera ser su hija. Interesante. Entonces, ahora estás entendiendo por dónde probablemente van a venir todos en ese patrón. Claro. Ese patrón que ha vivido la niña. Claro. De allí viene. Entonces, ¿qué pasa? Esa niña va a buscar de forma inconsciente ser alguien, ser algo con mucho ahínco para demostrarle a papá y a mamá que sí merezco estar aquí. Pero ¿qué pasa? Las expectativas son extremadamente altas, Claro. según las que él siente.
¿Por qué? Porque también ahí hay algo que confronta y es el hecho de que al tener esas heridas no vemos las cosas de forma clara. Entonces, algo que puede ser completamente pequeño lo podemos dibujar del tamaño de una montaña. Y una montaña probablemente no la vamos a escalar. Si decimos vamos al Himalaya, no la vamos a escalar en 2 horas. Claro. Entonces, ese es el detalle a los que se puede enfrentar cuando venimos con ese tipo de situación. Si hablamos desde la parte espiritual. Ahora, y desde la parte de constelación. Obviamente también, ¿qué pasa? Aquí habría que estudiar si, como lo dije ahorita, si dentro del clan, de la familia, hay alguna persona que cometió este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que ya esto lo hablé en unos episodios pasados, referente a lo que eran las lealtades dentro de la familia. Entonces hay un resonar de lealtad y esta lealtad va a resonar en esa ramificación familiar y va a haber una persona que va a escuchar ese sonar, por así decirlo, y va a responder por lealtad de forma inconsciente a esa línea familiar. Por ejemplo, voy a poner un caso para que puedan entender un poquito. Una mujer que tiende a siempre incurrir con hombres que probablemente están casados. Ok. Y al poco tiempo se da cuenta que el hombre tiene algo con alguien más y ¡pum! Termina la relación porque, bueno, luego al cabo de meses empieza a salir con alguien más y ese alguien más también está como un juju con otra persona. Pero bueno, porque siempre me pasa lo mismo. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y probablemente de las 10 relaciones que ha tenido, 6 le han salido con que el carajo tenía algo con alguien más. Entonces, en este caso, pasa que probablemente dentro de su linaje de mujeres, o bien sea su bisabuela, alguna mujer que venía dentro del linaje materno, ha pasado por situaciones como esa. Y ella está sencillamente actuando desde la sororidad, desde la lealtad, por así decirlo, de forma inconsciente. Estas son cosas que están dentro de nuestro sistema. Ajá, pero esto es algo que lo tenemos que hacer en conciencia cuando comenzamos a trabajar y a vernos nosotros a profundidad. Que cuando te das cuenta hay cosas que puedes trabajar desde la parte espiritual para mejorarlo. Claro. Okay. Automáticamente a lo que desde la parte espiritual tú comienzas a hacer todo esto y comienzas a ver las líneas que unen, como yo siempre digo, esas líneas luz que unen todo, y tú te comienzas a dar cuenta y tú dices, ya va, con razón, ya entiendo, esto no es mío. E incluso comienzas a hacer el ejercicio de soltar y delegar lo que a ti no te pertenece, agradeciéndolo. Por ejemplo, ¿cómo? Decir, tía Elizabeth, por así decirte. De pronto estabas correspondiéndole la lealtad a tu tía Elizabeth porque había sufrido mucho en su vida por situaciones como esa, y tu lealtad desde la parte de tu sistema estaba respondiendo a tu tía por ser tener como una sororidad hacia ella. Entonces tú le dices, tía Elizabeth, gracias por pertenecer a mi familia, gracias por ser mi tía, honro tu lugar, tu puesto y tu posición dentro de mi familia, dentro de la línea femenina que me corresponde. Te reconozco, te honro como parte de mi vínculo sanguíneo, pero te entrego lo que no es mío. Esto no me pertenece, esto es tuyo, yo te lo regreso porque no es mío. Quiero vivir mi vida, quiero vivir mis experiencias, quiero vivir de acuerdo a lo que yo también vine a experimentar, pero esto no me pertenece, te lo regreso. Y esas son terapias que sirven para ayudar a soltar ese tipo de cosas. Ahora bien, cuando regresamos nuevamente a la parte de las personas que tienen este tipo de cosas, bien, tenemos que investigar desde la parte de constelación familiar todo el proceso que ha pasado en una familia. ¿Por qué? Porque bien puede estar repitiendo el patrón de alguien dentro de la familia que se suicidó y está escuchando ese llamado. Ahora, hay que acotar que probablemente esta niña que está escuchando el llamado de algún familiar que ya hizo eso en tiempos anteriores, es la niña que también viene con el problema de rechazo. Exactamente, por eso la hace más vulnerable. Correcto. Más susceptible, tiene el oído más fino, tiene esa vulnerabilidad a flor de piel y siente más todas esas vibraciones a nivel energético dentro del linaje de la familia. Tanto de hombres como de mujeres. En este caso de hombres. ¿Qué pasa? ¿Por qué los índices son más de hombres? Porque obviamente la carga que tiene el hombre es muchísima más grande que la que tiene la mujer. Que no lo queremos ver porque siempre hemos hablado y hablamos, y sobre todo ahora en esta sociedad donde pobrecita la mujer y siempre la mujer es la pobrecita, que no voy a decir que no,
que no voy a decir que no existan países que sí, lamentablemente, aún tienen muy castrada a las mujeres, muy dañadas a las mujeres, pero también hay que tener en cuenta que los hombres también tienen una carga bastante difícil y bastante fuerte desde que son hombres. Y para esto no hay discusión, y el que quiera hablar sobre este tema lo invito un día, nos sentamos y les digo, vale, venga, nos compramos un pasaje y nos vamos a las tribus de allá, para que tú veas que a los niños de 10 años ya los mandan fuera de la tribu, te me vas, y si sobrevives afuera con leones, animales, lluvia, intemperie y todo lo demás, regresas 7 años después. Como un hombre. Porque tienen un periodo de tiempo que tienen que pasar afuera, como un hombre. Las niñas también pasan por su proceso, pero a las niñas no se les tiran fuera de las tribus. Claro. Entonces, es para que tú veas los niveles de sí, exigencia que se tienen. La desigualdad dependiendo de la cultura de la tribu. Ese tipo de cosas no lo vemos porque nos centramos solamente en las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que está todo eso. Pero ahora también podemos ahondar un poco en todo lo que es con el proceso de la parte del despertar espiritual y de las noches oscuras del alma. Okay. ¿Por qué? Porque una persona que probablemente tiene esta tendencia, que está escuchando este llamado, que aparte de eso ha tenido estas heridas, que en su gran mayoría todos tenemos heridas, hay que decir esto que es muy fundamental. Si no tiene una fuerza, espíritu emocional y mental para asumir los procesos de las noches oscuras del alma, los procesos de los despertares espirituales, si no estás maduro para eso, lamentablemente te puede llevar a un proceso más acelerado de suicidio. Okay. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no vas a comprender, que no vas a entender, que vas a ver, es como que te sumerges en un hoyo oscuro, pero es que no lo entiendes, no lo comprendes y no tienes la suficiente fortaleza para salir de allí. Y eso lamentablemente acelera más, como lo dije. Y en ese tipo de experiencias, ¿la persona puede estar acompañada? Claro. Lo más idóneo, como lo dije desde siempre, es buscar ayuda, en este caso, tanto psicológica y espiritual. ¿Por qué hay que decirlo de esta manera? Es necesario que haya un acompañamiento desde la parte científica, desde la parte médica, por así decirlo, que esté avalado por ciertas situaciones que se piden. Pero hay procedimientos y hay cosas que solamente lo puede llevar la parte espiritual. Okay. Porque lamentablemente la psicología, la psiquiatría, va a tender a llevarlo. Sí, a medicar para decirle que está pasando por paranoias, por esquizofrenia, por un montón de cosas allí, y no realmente tiene que ser así. Se pasan por procesos espirituales, son unos procesos espirituales, y la psicología a eso no le va a dar la importancia y la verdadera relevancia que tiene. Que inicialmente es la primera, porque de ahí es donde se retoma todo. Claro, pero tú dices que un acompañamiento psicológico y espiritual, pero para tener un acompañamiento psicológico tiene que ser alguien que comprenda todo este proceso, que lo haya estudiado, como la psicología transpersonal, que es la que más se acerca a esto. A ver, normalmente sí aconsejaría que busquen psicólogos que obviamente estén un poco más abiertos a esta expansión de mente. Porque lamentablemente sí hay que decir que hay muchos psicólogos que, a pesar de ser psicólogos, tienen la mente extremadamente cerrada. Oh, sí. Entonces hablamos sobre estos temas y ya es una cosa que estás loco y ya estás listo para enviarte con el psiquiatra. No, y si escuchan a un psicólogo hablando de esto, y que te metan en rehabilitación. Pero lo chistoso de esta incongruencia es que muchos de sus psicólogos, que tú los ves con esas posturas tan arcaicas, tan cerradas, tan cuadrados de cabeza, de pronto agarras y le ves una crucecita colgada en el pecho. Y tú dices, ¿y usted cree en Dios? Y explícame tú. Y te dicen, sí, claro, porque Dios es tal cosa. Y tú dices, pero ¿y Dios no es algo espiritual? Explícame la incongruencia. Estás creyendo en algo que no ves, que es espiritual. Que lo sientes. Que vas y te persignas y dices, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Claro. Entonces es ahí cuando tú dices, la incongruencia. Sí, la hipotenusa. Exactamente. Entonces yo aconsejo ir con terapeutas que obviamente pues estén dentro del proceso, que estén certificados de que son terapeutas, pero que estén también abiertos a este tipo de pacientes. Eso también es importante, que busques. Porque cualquier persona que diga que es terapeuta
y que tú confíes en que dice que es terapeuta, pero al final no lo es, puede generar un daño mayor que el que tenías al principio. Entonces, correcto. Por eso es tan importante, más allá del intrusismo que tú escuchas en redes, porque el intrusismo no es más que la falsa creencia del gremio de decir que las personas que trabajan con terapias alternativas, con terapias espirituales, quieren ocupar el puesto del psicólogo, y no es así. No. ¿Okay? Es como que tú dijeras que el psicólogo quiere ocupar el puesto del psiquiatra. Exactamente. Por eso es que yo siempre bromeo y digo, lo mismo que le hacen los psiquiatras a los psicólogos se los hacen a los que hacen las terapias Bueno, porque tienen que alternativas. desquitarse con él. Por eso es una cadena que si te pones a ver está en todos lados. Esa cadena de pisotear al siguiente ¿y a quién está se en lo todos hace? lados. ¿Y a quién se lo hace el terapeuta espiritual? A nadie, porque Sí, básicamente a ustedes ver. saben el puesto que tienen y no tienen por qué estar Sí, yo criticando al otro. No, yo no critico a nadie. Siempre, a ver, yo intento porque obviamente también estoy en este avatar y tengo ciertas cosas que me atañen a este avatar. Pero yo intento como que ser un poco más abierta de mente. Sí que hay veces que chirrea un poco el hecho cuando veo a algún psicólogo que le tira mucho hate a la parte espiritual, pero termina utilizando métodos parecidos a los instrumentos que utilizamos en la parte espiritual. Okay. Entonces eso me deja como que el descaro la más hipotenusa. descaro. Exactamente. Entonces yo digo, vamos a ver, corazón. Sí, exacto. Sí, y te quedas como, vamos a ver, corazón. Exactamente. Pero tú dices, ay, que el universo te bendiga. Y ya. Entonces, bueno, pasa eso de que yo, como ya lo dije, pues les invito no solamente a un psicólogo, a un terapeuta psicológico certificado, sino que también les invito a que tengan un acompañamiento con un maestro o un guía o una parte espiritual. No lo tomen como maestro o guía, sino como una ayuda a alguien que les vaya a ayudar en ese momento, con una lamparita que venga a alumbrarles donde están en el hoyo. ¿Por qué? Porque esto sí tengo que ser clara aquí. El psicólogo no puede bajar a ese pozo. ¿Por qué? Porque hay herramientas que el psicólogo no tiene para bajar ese pozo. El psicólogo te va a ayudar, cuando mucho te puede tirar una escalera, que llega hasta el final del pozo. Pero ¿qué pasa? Que tú no estás viendo dónde cae la escalera. Todavía no tienes la capacidad de ver dónde cae la escalera. Entonces, la persona que trabaja con estas terapias alternativas va a bajar por las escaleras con una lámpara y te va a decir, hola, de este lado que está la escalera, ven por aquí, sube. Yo no te voy a subir, pero te estoy señalando con la luz para que tú puedas venir desde allá hasta aquí para que veas dónde está la escalera. Ya subir las escaleras, si tienes fuerza o no para subirlas y el tiempo que te vayas a tardar en subirlas, ya eso es muy tu problema porque no lo puedo hacer yo. Pero yo puedo ir con la lámpara para enseñarte dónde está la escalera. Mira, yo les voy a poner a mis seres pensantes una tarea en este episodio. Porque con eso que acabas tú de decir, se me iluminó mi neurona cinéfila. Y me acordé de una película que tú no has visto, porque como es Daña Lagrimales y a ti no te gusta ver ese tipo de películas, correcto, que se llama Más allá de los sueños, que es con Robin Williams. Una de las pocas películas dramáticas, por decirlo de alguna manera, que él hizo durante su carrera. En donde él, como para hacerles el cuento corto, si no la han visto, esa película habla sobre las almas gemelas y cómo se reconocen a partir de las vidas. Pero todo empieza con un accidente, todo empieza con una muerte, empieza con pérdidas. Entonces, la última persona que pierde la vida durante la película se quita la vida por suicidio. Y el que es el alma gemela, en este caso, el protagonista, decide buscarla, bajar al infierno y buscarla. Y la persona que le ponen como guía lo lleva hasta un punto. Y de aquí para adelante eres tú. Tú eres el que vas a ver cómo vas a resolver para salvar a esa persona que tú dices que es tu alma gemela y que tú estás consciente de que te va a responder y que te va a reconocer. Que se van a reconocer y va a volver otra vez a empezar la historia. Entonces nada, yo les recomiendo que puedan ver esa película Más allá de los sueños. Si ella se decide a verla en algún momento, pues yo con todo el gusto del mundo se la pondré y me sentaré al lado a verla con ella. Pero es eso, tanto el psicólogo como el terapeuta espiritual te da una guía. Yo te puedo dar la escalera. Eve te puede dar esa luz que necesitas para ver dónde está la escalera.
Pero quien toma las riendas y empieza a subir peldaño por peldaño, un paso a la vez, un momento a la vez y un día a la vez. Sí, porque la escalera va a ser larga y te vas a cansar, entonces vas a tener que frenar en muchas ocasiones porque va a ser agotador. Exactamente. Eres tú, entonces, ¿qué tan fuerte es tu mente? ¿Qué tan fuerte es tu pensamiento? ¿O qué tan débil puede llegar a ser para pensar, decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ya seguir en este mundo. Y es allí donde el trabajo terapéutico y donde el trabajo espiritual cogen fuerza o agarran fuerza o se impulsan para decirte, epa, eres suficiente tal y como tú eres. Entonces, al ser suficiente, tú tienes las herramientas para salir. Puede que ahorita no lo veas, pero yo que estoy desde afuera lo veo y te estoy dando esa luz para que tú lo puedas asumir, ver, reconocer y darle acción. Correcto. Una de las cosas que tú dijiste de lo que estabas leyendo Uh-huh. era que algo que era muy marcado era cuando una pareja te dejaba. Cuando una pareja deja, entras en ese bucle de depresión y de suicidarte o de ese intento de suicidio. Y nuevamente ahí vuelvo a exponer el caso de el rechazo. Uh-huh. ¿Ves cómo está ligado? Recuerda que siempre nuestras heridas primarias las reflejamos en nuestras parejas. Uh-huh. Entonces, obviamente, esa pareja nos va a reflejar automáticamente, de golpe, nos va a tirar contra la pared de la herida que nos causaron de niñas o de niños. Entonces, es supremamente importante que uno pueda entender y que uno pueda bajar a ese pozo y entender el por qué estás ahí. ¿Cuáles son las cosas que hay allí que no te han dejado evolucionar esa parte de esa depresión, de esas ganas de quererte ir de la vida? ¿Por qué yo siento esos sentimientos de querer terminar? Uh-huh. ¿Qué es lo que yo considero que me hace sentir esto porque no me hace sentir suficiente, ni importante, ni que merezca estar? A ver, pongo en una balanza cuáles son esos aspectos. Es porque no tengo dinero, porque no tengo una casa, porque no tengo un buen trabajo, porque no tengo novia, porque no estoy realizado según las expectativas. ¿De quién? ¿De quién? Las tuyas. ¿Realmente tú quieres tener todo eso? ¿Realmente quieres ya tener todo eso? ¿O quieres ir poco a poco disfrutando la vida? Y una de las cosas que rescato que dijo mi hermano en el episodio anterior era que cuando él comenzó a darse cuenta que no tenía esa libertad de vivir, fue cuando él hizo el clic. Uh-huh. Cuando se dio cuenta de todas las cosas que no importaban realmente, estando dentro del sitio donde él estaba, y se dio cuenta que el no tener trabajo no cambiaba la realidad que estaba viviendo, que en ese momento el no tener una novia no cambiaba la realidad que estaba viviendo, pero que lo único que sí estaba cambiando era el hecho de que no tenía la libertad de vivir, de moverse como él quería moverse, de dormir lo que él quería vivir. Ahí fue cuando hizo el clic. Entonces entendió la importancia realmente de lo que tenía en la vida. Uh-huh. Algo que es supremamente importante en esto fue, estoy ahorita súper enganchada a un chico documentalista español que se llama Lethal Crisis, que les recomiendo brutal que vean sus documentales porque son buenísimos. Sobre todo, hace días atrás estaba viendo uno y mi pareja llegó y mira que lo estoy viendo y viene y dice, ¿por qué te pones a ver eso? ¿No te da tristeza ver eso? ¿No te pone mal? Y vengo yo y lo miro y le digo, sí, pero al contrario de lo que piensas me llena de gratitud, porque veo lo que ellos pasan y veo lo que yo tengo y estoy agradecida por lo que tengo, por ver cómo ellos tienen la vida que tienen. Entonces se quedó callado y se sentó a mi lado a ver el documental. Entonces les invito mucho a que vean esto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que viendo esas tribus, viendo cómo viven esas personas y esos países que él visita, ustedes van a entender a veces la importancia de lo que tienen aquí y se van a dar cuenta de la poca importancia que realmente deberían de darle a ciertas cosas que son las que se convierten en sus enemigos mentalmente y les hacen crear esas super expectativas que después los llevan a esas ansiedades y depresiones por no conseguirlas. Así que los invito a que vean esos programas porque sé que les van a servir mucho. Y para cerrar esto, como les invité la vez pasada y les invito ir con un terapeuta, con un especialista, con un psicólogo,
que les haga también acompañamiento a alguien en la parte espiritual, independientemente de la religión que profesen o de lo que profesen, pues también que les ayude en esa parte. ¿Por qué? Porque es necesario. Las depresiones y las ansiedades y los intentos de suicidio, más allá de lo que sea, que puede obviamente alojarse como inquilino en tu mente y tiene que tratarse en la mente también, realmente viene ramificada desde la parte espiritual, desde la parte emocional. Y es supremamente importante que tengas una red de apoyo en todos los lados, como cubrir todos los flancos para que puedas ayudarte a salir de eso. Estoy seguro que si las personas que realmente tienen esta ideación suicida, que tienen esta necesidad o estas ganas de querer terminar con su vida, comienzan este trabajo acompañado tanto de un terapeuta psicólogo como de un terapeuta de la parte holística, estoy seguro que no solamente va a lograr salir de allí, sino que lo va a cerrar como un capítulo para siempre de su vida, y lo más probable es que no va a tener más recaídas referente a la parte de depresión y de suicidio. No, porque básicamente va a tener las herramientas para poderlo gestionar. Es que el detalle a lo que tú entiendes, haces luz sobre eso y entiendes dónde inició, cómo inició y reordenas, subsanas esa línea que se torció al inicio de tu vida, ya no vuelve a dar problema. Exactamente, porque ya sabes, ya lo haces consciente. Es correcto. Y el conocimiento es poder. Y mientras tengamos el conocimiento, tenemos las herramientas para poderlos enfrentar. Es correcto. Lo más necesario siempre es enfrentarnos a nuestras sombras, trabajar nuestras sombras. Es lo importante porque es lo que nos va a hacer resplandecer muy fuertemente. Trabajar nuestras sombras, asumir las sombras y sobre todo también entender las sombras de nuestra familia y las que no nos pertenecen, porque aunque pertenezcamos a esa línea transgeneracional, hay cosas que no nos pertenecen y que nos tocan devolverla. Decir, como ya lo dije en el ejercicio anterior, gracias, te honro, te valido, te identifico, exactamente, te identifico, te honro, gracias por estar, gracias por dejarme pertenecer, pero esto no es mío y te lo regreso con todo el amor y el respeto del mundo. Y a ese familiar, a ese amigo que se ha ido, tú míralo desde la parte del amor, porque aunque no lo creas, a veces también lo hacen es de forma inconsciente desde el amor, donde precisamente algo que dijo mi hermano la vez pasada fue: cuando yo me vaya voy a dejar de ser una molestia para ustedes. Entonces lo estoy haciendo desde ese profundo amor, aunque está fragmentado, se está viendo desde otro punto, lo estoy haciendo desde el amor. Entonces míralo desde el amor, hónralo, identifícalo, entiéndelo, no se lo agradezcas porque obviamente no hay nada que agradecer, pero sí hazle saber que entiendes su amor y que tú tienes un amor hacia esa persona. Muy bien, y con esto vamos a dar por terminado este episodio de hoy haciendo una acotación. Hoy no nos desviamos del tema. Y no dije, obviamente. No, sí lo dijiste, pero menos que la vez pasada. Y eso está muy bien. Pues nuestros editores nos los agradecerán. Pero no nos queremos despedir sin antes agradecer, como siempre, domingo a domingo, estar allí, escuchar el contenido, compartirlo, dejar sus comentarios, dejar sus preguntas, dejar todas esas inquietudes que pueden tener. Yo siempre los leo, les doy corazoncitos, respondo si la pregunta va hacia mí, si no, pues se la hago a Eve y yo misma les escribo la respuesta. Y recordarles siempre que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.